Dios los bendiga a todos. Sean todos muy bienvenidos en este día. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vuelvo a repetir: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Nos manda la Biblia no embriagarnos con vino, con cualquier cosa que altere nuestra mente. El vino, la droga, etcétera, con nada pecaminoso. Que no nos embriaguemos, que no nos intoxiquemos, que no nos llenemos de alcohol, que no nos llenemos de droga, que no nos llenemos de nada pecaminoso. Aún de amarguras, de resentimientos, de rencores. Que no nos llenemos nuestra vida de mundanalidades tampoco. Que no nos llenemos de nada que contrista al Espíritu. Antes bien, en lugar de, sed llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios, llénate de Cristo en tu vida. Es lo que está diciendo la palabra. Llénate de Dios. Llénate de Dios, y además es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu. Dios nos está mandando que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean llenas de Dios, llenas de su presencia, llenas del Espíritu Santo, llenos de su amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Amor, que nos amemos unos a otros como Jesús nos ha mandado. Así es. Llenos de poder, llenos de la unción y el respaldo del Espíritu Santo para predicar la palabra. Que nos llenemos de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la llenura del Espíritu? Primeramente tienes que arrepentirte de tus pecados, si aún no lo has hecho. Tienes que arrepentirte de todos los pecados que estás practicando. Tienes que dejarlos. Tienes que rogar a Dios por misericordia, por tu salvación. Así es. Y una vez que te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona, Él envía su Santo Espíritu a ti, aquí adentro de tu corazón, adentro de tu ser. Y una vez que Él te perdona y envía su Santo Espíritu a tu vida, entonces de ahí en adelante es tu deber y es tu responsabilidad. Sed llenos del Espíritu. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia cristiana de Éfeso, a alguien que ya había nacido de nuevo, que ya eran cristianos, ya se habían arrepentido del pecado, ya Dios los había perdonado y ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pues aquí el apóstol Pablo les dice: sed llenos del Espíritu a cristianos. O te digo, una vez que viene el Espíritu Santo sobre ti, cuando Él te perdona, es tu responsabilidad y tu deber mantenerte lleno de Dios, con tu lámpara encendida a lo máximo, como aquellas vírgenes prudentes. Lleno del Espíritu. Que tu copa esté rebosando hasta arriba del Espíritu Santo de Dios, de su presencia, de su amor, de su gracia. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo puedes buscar el ser lleno del Espíritu Santo? Número 1, por medio de la santidad. Es muy importante que mantengas tu corazón limpio, sin pecado y sin maldad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Que rechaces las tentaciones del diablo a tu mente que te quieren ensuciar y contaminar tu alma de pecado. Que rechaces las tentaciones de Satanás a tu mente. Que sepas decirle no al pecado y a la maldad. Y así vas a mantenerte lleno del Espíritu, porque el Espíritu es santo. Y todo lo contrario al carácter del Espíritu Santo es el pecado, es la maldad. ¿Quieres mantener tu alma llena del Espíritu? Ser lleno del Espíritu. Mantente en santidad, hermano. Mantente en santidad, hermana. Rechazando las tentaciones del diablo a tu mente, sabiendo decirle no al pecado. Por más que te tiente, por más que te provoque, decirle no. Así es. Y aquí es donde fallan muchísimas religiones. Gente que profesa cristianismo, pero que no viven en santidad.
Hay enojos, pleitos, iras, contiendas, chismes en las iglesias. Se están tijereando unos con otros, hablando unos mal de otros. Hay amor al dinero, y muchas veces desde el mismo púlpito, que el pastor no tiene otro tema más que hablar del dinero y de las cosas materiales. ¿Cómo va a estar la llenura del Espíritu en una congregación así? No puede, no puede. ¿Cómo más puede buscarse lleno del Espíritu Santo por medio de la oración? Cuando tú oras, buscas a Dios de rodillas, el Espíritu Santo dice amén. Él dice amén cuando te ve postrado ante Dios. Así es. Cuando oras a tu Padre que está en secreto y cierras la puerta como enseñó el Señor Jesucristo para estar con Dios, en privacidad a solas con Él, ahí vas a ser lleno del Espíritu. Y si aún no te has convertido, ahí va a venir el Espíritu Santo sobre ti para mostrarte tus pecados y tus maldades, para que te arrepientas de corazón. Y vas a sentir dolor en tu alma por lo que el Espíritu Santo te está mostrando de lo mal que está tu vida con Él. Y vas a sentir dolor, vergüenza, pena, pero es para tu bien. Porque así como te muestra tus pecados, te está guiando al arrepentimiento y a la salvación. El Espíritu Santo dice amén cuando las personas doblan sus rodillas ante Dios. Así es. Jesús lo hacía. Antes de que pedraran a Esteban, ahí estaba postrado de rodillas también antes de fallecer. Él lo hacía. ¿Cómo más? Por medio de la lectura de la Biblia. Esto es muy importante. Cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo dice amén. ¿Por qué? Porque Él la escribió. Él escribió la Biblia y Él va a decir amén a lo que Él hizo, a lo que Él escribió. Gloria sea su nombre. No lees la Biblia, nunca vas a ser lleno del Espíritu. No oras, nunca vas a ser lleno del Espíritu. Dejas entrar una que otra tentación a tu vida, nunca vas a ser lleno del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Mantén tu alma limpia delante de los ojos de Dios. Mantente en oración. Mantente en la lectura de la Biblia. Y eso te va a ayudar a que seas lleno de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo más? Sirviendo a Dios, predicándole a las personas la palabra de Dios. Podrás orar, podrás leer la Biblia, pero si no predicas la palabra, el Espíritu Santo se contrista. Tienes que hablarle a la gente de Dios. Así es, invitar a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ama las almas y Él las quiere salvar. ¿Y cómo las va a salvar si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El Espíritu Santo te envía. Así es, a hablarle a la gente de Dios, a predicarle a la gente que no conoce a Jesús. ¿Quieres mantener tu alma llena del Espíritu? Haz todo esto. El día de hoy vamos a estudiar a otro personaje bíblico. Estudiamos primero a Esteban, después estudiamos a Juan el Bautista, después estudiamos a David y el día de hoy vamos a estudiar a Pablo, al apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, 17. Vamos a estudiar aquel que dijo en Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Jesús envió a su discípulo Ananías para que viniera a Saulo, a Pablo. Le dice, el Señor Jesús me envió a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento en que Dios perdonó a Pablo y fue lleno del Espíritu Santo, él continuó viviendo lleno del Espíritu Santo todos los días de su vida hasta el día que murió. Un cristianismo estable.
Y antes de estudiar la vida de Pablo, vamos a ver cómo fue su conversión a Cristo. Esto es importante. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, maravillados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, y él, yendo rumbo a Damasco, le rodea un resplandor de luz del cielo y cae a tierra. Y oye una voz desde el cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo a la iglesia cristiana, estás persiguiendo a mis hijos, y al perseguirlos a ellos me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Ellos son mi pueblo, ellos son mi gente. Aleluya, yo soy su Dios. Al ir en contra de ellos, estás yendo en contra de mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es. Lo reprende Jesús. Y entonces él, temeroso y temblando, dijo: Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? ¿Esta es la voz de Dios? Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos una vida rendida a Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú nada más di, yo lo hago. De aquí en adelante ya no se va a hacer lo que Pablo hacía o quería hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Tú nada más di, yo lo hago. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando un alma se rinde a Dios así. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú dilo y yo lo voy a hacer. Ya no se va a hacer lo que yo quiera, ahora se va a hacer lo que tú quieras. ¿Qué quieres tú que haga yo? Ahora tú vas a ser mi Señor y yo voy a ser tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Imagínate nada más la convicción de pecados tan profunda que le ha de haber venido a Saulo en ese momento, cuando pasó 3 días sin ver y ni comió ni bebió. Cuando estaba él, ¿qué era lo que estaba haciendo en esos 3 días? Veamos qué estaba haciendo, versículo 10 y versículo 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo después de esa visión que tuvo Saulo? Orando. Temeroso y temblando, así estaba él, temeroso y temblando, después de la reprensión tan fuerte de parte de Jesucristo a su vida. Hasta ciego lo dejó. ¿Qué apetito iba a tener?
después de una reprensión tan fuerte. Y se levanta sin ver. ¿Y qué hacía en esos 3 días? He aquí, él ora. Él ora. ¿Qué estaba orando? Ten misericordia de mí, Señor Jesús, ¿o no? ¿Qué era lo que oraba? Señor, perdóname. Yo perseguía a tu iglesia. Los azotaba, los metía a la cárcel. ¿Y dónde dice la Biblia? Que cuando murió Esteban apedreado, el primer mártir de la iglesia cristiana, dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Así es. Pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Imagínate en esos 3 días, el Espíritu Santo recordándole esa escena de cuando apedreaban a un hijo de Dios. Y que él consentía en su muerte. Imagínate el dolor en ese hombre. ¿Cómo lo confrontaba el Espíritu Santo en esos 3 días? Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Un perseguidor de la iglesia de Cristo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido en mis manos es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Instrumento escogido me es este. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, yo sé lo que Él ha hecho a mi iglesia. Yo sé, Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este. Va a ser un instrumento útil. Para los gentiles, para la gente que no es judía. Y también les predicaba a los judíos. Y va a ser un instrumento útil ante reyes y ante los hijos de Israel. Así es. Instrumento escogido me es este. Pablo fue un instrumento escogido, lleno del Espíritu Santo. Así es. Oró a Ananías por él. Le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo y lo recibió. Lo recibió. Aquel que escribió: sé llenos del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo en su propia vida él. Vamos a ver algunos aspectos de cómo era la vida de Pablo. Aquí mismo, en Hechos capítulo 9, el versículo 20, dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Después de que recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo, predicaba a aquel a quien él perseguía en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el Cristo y el Mesías. Predicaba a Cristo. Esta fue su vida, predicar a Cristo. Y menciona: y a este crucificado, en donde hay perdón y salvación para la gente que no es cristiana. Predicaba a Cristo. El mismo apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente, testificando a judíos y a gentiles,
testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba a Cristo, pero también predicaba el arrepentimiento para con Dios. Y también predicaba la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que te arrepientas de tus pecados, pero cree que Él murió por ti, para que tengas perdón y misericordia y salvación. Así es, el evangelio completo, arrepentimiento y salvación. Predicaba a Cristo, amén, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué más podemos ver acerca de la vida del apóstol Pablo? Pablo fundó muchas iglesias, fundó ministros y muchos convertidos, muchísimos convertidos. Muchísimas personas vinieron a los pies de Cristo. Instrumento escogido me es este. Así es. Testificó ante reyes. Pablo era incansable, recorriendo mar y tierra, predicando la palabra de Dios. ¿Cómo era Pablo en lo práctico? ¿Cómo era su vida? Su vida era una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Una vida llena del Espíritu Santo. Número 1. Era un hombre que caminaba en santidad. El apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Santo, santidad. Así vivía él. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ve el testimonio que está dando Pablo acerca de su misma vida. Yo con toda buena conciencia, mi conciencia está limpia. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Obviamente del día que Dios lo perdonó hasta ese día. ¿Cómo estaba su conciencia? Limpia. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Usted podrá decir lo mismo de usted? ¿Tu conciencia no te acusa de cómo estás viviendo delante de los ojos de Dios? La conciencia es como un juez interno que tenemos los seres humanos, que nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Cuando haces algo malo, te sientes culpable, te sientes mal. ¿Y qué dice Pablo? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Otro pasaje. Hechos 24:16. ¿Qué dice Pablo? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Santidad. ¿Cómo estaba la conciencia de Pablo? Por esto procuro tener siempre, no a veces sí y a veces no, siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Qué es lo que ofende a Dios? El pecado. Y como les dijo a los tesalonicenses, y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo vivía Pablo? Santamente. Aquel que dijo ser llenos del Espíritu. Esto es parte del mismo mandamiento de ser lleno del Espíritu. Vivir una vida en santidad que agrade al Espíritu Santo, que no lo contriste, que tengas tu conciencia limpia, que si nuestro corazón no nos reprende, paz tenemos para con Dios. ¿Tu corazón te reprende? ¿Porque te enojas y te airas? ¿Porque codicias? ¿Porque mientes? Tu conciencia no está limpia delante de los ojos de Dios. No estás sin ofensa ante Dios, porque lo estás ofendiendo con tu manera pecaminosa de vivir. Por eso digo que te tienes que arrepentir de todos tus pecados y de todo corazón, para que tu conciencia esté limpia delante de los ojos de Dios, para que no tengas nada que te acuse en tu alma. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer?
Aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y levantó la mujer la cara y dijo, Señor, no están. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso es que Jesús te diga, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Qué hermoso es que tu conciencia esté limpia delante de los ojos de Dios. ¿Qué más? Pablo era un hombre lleno de sabiduría. ¿Qué es esto? Es saber cómo hacer las cosas de la mejor manera posible para Dios. Que tenga sabiduría. Saber cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Incluso el mismo apóstol Pedro dio testimonio de la sabiduría de Pablo. Así es. Segunda de Pedro 3:15. Aquí está el apóstol Pedro escribiendo esta epístola y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El gran apóstol Pedro dio testimonio de la sabiduría de nuestro hermano Pablo. Pablo tiene sabiduría reconocida por el gran apóstol Pedro. Es un hombre sabio. ¿Y no era así Esteban? Lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Las mismas características siguen a los siervos de Dios, a las personas que están llenas del Espíritu. Las mismas. A ti Dios también te va a dar la sabiduría para criar a tus hijos. Te va a dar la sabiduría en tu relación con tu esposo o tu esposa, con tu relación con la gente que te rodea. Va a tener la sabiduría en cómo dirigirte y comportarte, la prudencia con las personas que te rodean. Cuando eres lleno del Espíritu, el Espíritu Santo te va a dirigir con sabiduría en tu manera de hablar. ¿No era así David? ¿Era prudente en sus palabras? ¿Y en su conducta? Lo mismo. Hablando acerca de los escritos de Pablo, escribió la gran y mayor parte del Nuevo Testamento. Escrita por Pablo. Instrumento escogido me es este, para escribir la gran y mayor parte del Nuevo Testamento. Imagínate nada más. Lleno del Espíritu Santo cada una de sus epístolas. A veces en libertad y a veces en prisión. Pero la palabra no estaba presa. Fluía y fluía y fluía. Y nos ha llegado a nosotros, y ahí la tienes contigo, sus mismas epístolas. Nada más escribió 13 epístolas. Instrumento escogido me es este. Me va a ser muy útil. Y así quiere Dios que le seas útil a Él también. Predicando la palabra, pero también en lo práctico en tu hogar. Instruyendo a tus hijos en el camino de Cristo. En tu relación con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres. ¿Qué más vemos de la vida de Pablo? Pablo era humilde de corazón. 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué dice él de sí mismo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no me puedo comparar a un Pedro, no me puedo comparar a un Juan, a un Jacob, no. Yo soy el más pequeñito. Porque es necesario que Él crezca y yo mengüe, dijo Juan el Bautista. La humildad. No sentirte mejor o superior a otros, sino el más pequeño. Siempre pedía oración por él, para que me sea dada palabra
para predicar con denuedo, decía él, con valentía, con poder de Dios. Oren por mí y oren también por mis prisiones, decía. Siempre pidiendo oración. No sentía que se las podía todas. Él dependía de las oraciones de la iglesia. Reconocía su necesidad de ser ayudado. ¿Qué más vemos de Pablo? Que era un hombre lleno de celo por Dios y por su reino. Hechos 13, versículos del 6 al 12. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque vio que ese hombre se estaba oponiendo a que este hombre que anhelaba escuchar la palabra de Dios, se estaba oponiendo a que escuchara la palabra, Sergio Paulo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. No solamente lo reprende, sino dice: he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Elimas el mago se estaba oponiendo a que el procónsul escuchara la palabra que podía salvar su alma, y lo reprende tan duro, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, le dice: te estás oponiendo a que un alma se salve. ¿Y quién es el que se opone a que las almas se salven? El diablo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y le viene un juicio de Dios a ese hombre, lo deja ciego. Y cuando el procónsul ve lo que sucedió, creyó, se convirtió a Jesús, se hizo un discípulo de Jesús, dijo: aleluya. Un celo de Dios quiere decir una pasión por el honor de Dios y en contra del pecado. Que tienes un celo porque el pecado ofende a Dios, y reprendes el pecado porque el pecado está ofendiendo a tu Dios. Y así era Saulo, así era Pablo, con un celo por el honor de Dios. ¿Quién es este hombre impío? ¿Quién es este incircunciso? Dijo David, que está provocando los escuadrones del Dios viviente, ¿cierto o no? Lo mismo, el mismo celo de Esteban. Hoy circuncisos de corazón y de oídos. Una persona llena del Espíritu va a reprender el pecado. Muéstrame una persona que dice es cristiana y no le habla a nadie del Evangelio. No le dice a nadie: discúlpeme, pero usted necesita buscar a Dios porque su vida no está bien con Dios. ¿Estará llena del Espíritu? Cuando ve que la gente peca y la persona que dice que es cristiana no ubica a las personas a su alrededor para decirles: esa conducta y esa manera de hablar está mal, busca a Dios, Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Quien no predica la palabra de Dios, quien no reprende el pecado, no puede estar lleno del Espíritu. El Espíritu Santo no dice amén a la cobardía.
No dice amén a la pena, entre comillas. El que qué van a pensar y que qué van a decir si yo hablo y si le digo que su vida está mal. Busca a Dios. Que le puedas decir esto a una persona que está en pecado. Gloria a Dios. Mándale una liga. Ayer estaba platicando con un compañero de trabajo y me preguntó, ¿tú eres cristiano, Alfredo? Le digo, sí. Sí, es que te vi con una Biblia. Digo, sí. Y yo sabía que este compañero viene de Nueva York. Y que tú vienes de Nueva York. Me dijo, sí. ¿Nunca fuiste a la iglesia que se llama Times Square Church? Esa iglesia que era del hermano David Wilkerson. En paz descanse. Me dice, no. Y le dije, mira, vete a YouTube y métete a Times Square Church, al canal, y vete a videos. Y ahí vas a ver la mejor alabanza y la mejor adoración. Y vas a ver buenas predicaciones ahí. Tienes que aprovechar cualquier oportunidad que te da Dios para hablar de Él. Para guiar a la gente a Jesús. ¿O no? ¿Qué procuraba el procónsul? Escuchar la palabra, por eso mandó llamar a Saulo y a Bernabé. Dirija al pecador a Dios. ¿Qué más? Vemos que el apóstol Pablo era un hombre lleno de poder de Dios en su vida. Así es, lleno de poder. Romanos 15, versículos 18 y 19. Dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Los gentiles son las personas que no son judías. Y aquí dice el apóstol: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, predicando la palabra de Dios y con las obras. ¿Qué obras? Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Poder de Dios, con potencia de señales y prodigios, milagros, en el poder del Espíritu de Dios. Yo no te voy a hablar de mí, te voy a hablar de lo que Dios ha hecho a través de mí, para gloria y alabanza de su nombre. Un hombre con poder de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 12, él escribe acerca de los dones del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu. Y tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas que él escribió, se puede ver que Pablo tenía los 9 dones del Espíritu en su vida. Los 9 dones del Espíritu Santo en su vida. Palabra de sabiduría la tenía, palabra de ciencia también, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, poder, todo lo tenía. Así es, poder. Él mismo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder para llevar a las almas a Cristo, poder para arrebatar las almas del fuego, poder. Poder como para que los demonios pudieran decir: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. A Jesús conocemos, porque a Jesús lo conocen los demonios. Pero también dijeron los demonios: y sabemos quién es Pablo. Nos está saqueando las almas. El poder del Espíritu Santo está con él. ¿Cómo no lo va a conocer el reino del diablo? O que así pudieran decir los demonios:
Conocemos a los cristianos en esta iglesia porque nos están saqueando esta ciudad. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo, cierto o no? ¿Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu? ¿Cuánto necesitamos su poder, su unción? Para arrebatarle las almas al diablo y traerlas a los pies de Cristo. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste con poder en la congregación? Cuando le hablamos a la gente a nuestro alrededor, a tus vecinas, hermana, a tus compañeros de trabajo, hermano, para que toque Dios el corazón de ellos y se los pueda llevar a Cristo. Poder. ¿Qué más vemos del apóstol Pablo? Vemos que Pablo fue el que escribió aquel hermoso capítulo de 1 Corintios 13, ¿verdad que sí? El capítulo del amor. Y dijo el apóstol, el amor es sufrido. Primera característica del amor, sufrido. Así es. Y él nos puso el ejemplo. 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28, por favor. Este es el currículum, por así decirlo, del apóstol Pablo. De los judíos, dice él, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes por 5 son 200. Menos 1, 195 azotes he recibido en mi espalda. El amor es sufrido. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El amor es sufrido. Cuando escribió el amor es sufrido, lo estaba confirmando con su vida. También dijo el apóstol, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y no enriqueciéndolos en lo económico, no, enriqueciéndolos en lo espiritual, en las salvaciones. Enriqueciendo a muchos con el tesoro del reino de los cielos, que es la salvación y el perdón de tus pecados. Así he enriquecido a muchos con las riquezas eternas, aleluya, con las riquezas de la salvación. Así es, enriqueciendo a muchos. Miles y miles se convirtieron a través del ministerio del apóstol Pablo. Miles y miles. Y si el apóstol Pablo estuviera en medio de nosotros el día de hoy, en nuestros días, utilizaría, tenlo por seguro, el internet. ¿Verdad que sí? Lo utilizaría en gran manera. Toda la tecnología, habida y por haber. Todo lo llenado del evangelio de Cristo. Todo lo hubiera llenado del evangelio de Cristo este planeta. Así es. Todo lo hubiera llenado él. Salvó a miles de personas. ¿Sabes a cuántas personas hubiera salvado si él estuviera en medio de nosotros? Millones. El apóstol incansable, predicando la palabra de Dios por todos lados. Instrumento escogido me es este. Salvó a miles.
Oh Señor, ayúdanos a que seamos instrumentos escogidos en tus manos. Amén. Que seamos instrumentos escogidos en tus manos poderosas, con el poder del Espíritu Santo, como dijo él, para llevar a multitudes a ti, Señor, para salvar esta ciudad perdida, este estado, esta nación. Que pudiéramos decir como Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, todo. ¿No tenía reposo el hermano? En verdad que no. Las almas, las almas, las almas, las almas. ¿Fue el mismo que escribió redimiendo bien el tiempo o no? Pablo murió por Cristo siendo decapitado. Así murió el apóstol Pablo. Pablo fue un gran ministro, instrumento escogido me es este, dijo Jesús. Y aunque ninguno de nosotros lleguemos al nivel, a la altura del apóstol Pablo, sí podemos ser un instrumento útil, llenos del Espíritu Santo en las manos de Dios. Eso sí podemos ser. Así es. Eso sí podemos serlo. Incluso el mismo Pablo lo mandó en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu o no. Eso sí podemos ser. Llegar a su nivel no. Pero ser llenos del Espíritu sí. Por eso lo mandó él. Ser lleno del Espíritu, que tú seas un instrumento escogido en las manos de Dios, a tu capacidad de multiplicar los talentos que Dios te ha dado, de presentarle personas que tú le predicaste, personas por las que oraste, personas por las que invitaste a la reunión los domingos. Instrumento escogido en las manos de Dios. Que Dios te use para la extensión de su reino. Eso sí podemos ser. Darnos por Dios, darnos por las almas, amar, servir, predicar el Evangelio. Eso sí podemos hacerlo. Así es. Pablo también padeció persecución, como ya lo vimos. El amor es sufrido. Que nuestras vidas también estén dispuestas a padecer y a sufrir por Cristo, hermanos. Que nuestras vidas también estén dispuestas a padecer y a sufrir por Cristo. Le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Padeció por el nombre de Jesús Pablo? Sí. Dios también tiene una cruz para ti y para mí que tenemos que cargar. Críticas, chismes, rechazos familiares por ser cristianos, etcétera, etcétera. Pero en medio del padecimiento, recuerda que ahí está Dios contigo. Como el mismo apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a fortalecer en medio de la persecución. Él me va a fortalecer en medio de los rechazos. Dios me va a fortalecer. $195 azotes. Nosotros aún no tenemos en nuestra espalda las marcas del maestro, como dijo Pablo. Él sí tenía las marcas del maestro en su espalda. Primera de Corintios 11:1, con esto termino. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabras de Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Imítame, hermano. Imítame, hermana. Imítame. Haz lo que hago yo. Imita mi celo.
Imita mi poder. Imita que no me avergüenzo del evangelio. Predícalo. Imita mi amor por Cristo. Imítame llenando todo del evangelio. Compartiendo a tu capacidad la palabra de Dios a la gente que te rodea. Imítame. Y sobre todas las cosas, imítame siendo lleno del Espíritu. Así es. Imítame, Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu. Imítame llenándote del Espíritu en tu oración. Imítame llenándote del Espíritu en la lectura de la Biblia. Imítame llenándote del Espíritu, rechazando las tentaciones del diablo para no caer en ellas. Teniendo una conciencia limpia delante de Dios. Imítame. Imítame. Y la clave para imitarlo es ser llenos del Espíritu, así de sencillo. ¿Quieres imitar a Pablo? ¿Sí se puede imitarlo? Llegar a su nivel no, pero imitarlo sí, por eso lo dijo. Imita mi amor por las almas. Yo todo lo llené del evangelio. Llénalo tú también. Háblale a la gente de Dios. Busca llenuras del Espíritu Santo continuas en tu oración, en el estudio de la Biblia. Que Dios te llene, te empape, te afecte de Él, para que cuando salgas puedas hablarle a la gente con el respaldo del Espíritu. Y la gente se va a interesar en Dios. Y si usted aún no se ha convertido a Cristo, permítame relatarle la conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso en aquel entonces, cuando tuvo su encuentro con Jesús. Dice la Biblia que él iba rumbo a Damasco. Y de repente le vino un resplandor de luz del cielo. Una luz divina que te da claridad a tu mente para comprender las Escrituras. Para comprender que lo que se te está predicando es de Dios. Para comprender que la palabra que tú estás escuchando los domingos aquí es luz divina, es luz de Dios. Entendimiento y claridad a la mente que está en tinieblas y en oscuridad que no ve. Así estaba Saulo. Él traía una cosa en su mente y de repente Jesús lo paró y le habló y vino luz del cielo y cayó a tierra. Luz del cielo. Así Dios también por medio de su palabra imparte luz a las mentes y a los corazones de las personas que le escuchan, para que entiendas la palabra. Te abre el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Luz del cielo. Dios te permite entender tu vida espiritual, que aún no está bien con Dios, que aún brota el pecado en ti. ¿Y qué sucedió con Saulo? Cayó a tierra. ¿Y qué debes de hacer tú cuando recibes luz divina, luz de Dios, espiritual para comprender tu vida espiritual? ¿Caer a tierra? Claro que sí. Doble sus rodillas delante de Dios. Señor, hoy me hablaste mi entendimiento. Me abriste mi entendimiento para comprender las Escrituras. Estoy mal. ¿Y qué espera que Jesús haga a usted? Que caiga a tierra también. Doble sus rodillas a Dios en su cuarto de oración. Haga lo mismo. ¿Y qué le dijo Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y lo mismo te voy a decir a ti. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me ofendes? Con tus enojos y tus pleitos y tus iras. ¿Por qué me ofendes con tus malas caras y tus malas contestaciones a la gente que te rodea? Lo mismo te va a decir Jesús a ti. Lo mismo. ¿Por qué vives así ofendiéndome a mí? Ofendiendo a la gente que he puesto a tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué contestas feo?
¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me ofendes con tus pecados, con tus mentiras, con tus celos, con tus envidias, con tus rencores y amarguras? ¿Por qué? Lo mismo te dice Jesús a ti. ¿Por qué me ofendes con tu vida de pecado? ¿Por qué haces lo malo delante de mis ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bien podrías tú decir, Señor, ¿eres tú? Como le dijo Saulo, ¿eres tú, Señor? ¿Esto que estoy entendiendo viene de parte tuya? ¿Y sabes qué te va a decir Jesús? Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la pregunta de Saulo, claro que la contestó. ¿Eres tú, Señor? ¿De ti viene esta luz? ¿De ti viene esta voz? ¿A mi mente y a mi corazón? ¿Podrías decir tú? Y Jesús te va a decir, sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. No es el predicador que te está hablando, en otras palabras. Me estás persiguiendo a mí. La voz viene de parte mía, del Espíritu Santo a tu propio corazón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Eres tú? Claro que es Él, no soy yo. Yo a usted ni lo conozco, por así decirlo, su vida personal, yo no la conozco. Pero hay personas que llegan a decir, ¿por qué le dijiste al hermano mi vida? ¿Cierto o no? A mí nadie me dijo su vida. Dios conoce su vida. Él sabe cómo vive usted. ¿Eres tú, Señor? Claro que es Él. El que te está llamando la atención es Él, no yo. Y te está llamando la atención porque lo persigues a Él, porque lo ofendes a Él, en lugar de amarlo. Y en lugar de amar a la gente que te rodea, ofendes a Dios y ofendes a tu prójimo. No eres un instrumento escogido en las manos de Dios. Eres un instrumento escogido, pero para hacer el mal, para pecar contra el Dios del cielo. Por eso te dice, ¿por qué me persigues? Y Dios quiere ponerle un alto a esta persecución de tu parte hacia Él. Que caigas a tierra y que puedas decir como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te he perseguido? Sí, te he perseguido. ¿He pecado contra ti? Sí, he pecado contra ti. Que sea usted sincero con Dios. ¿Ha pecado contra Dios? Sí, ha pecado contra Dios y lo sigue haciendo. ¿O no? Lo sigue haciendo. Pero ahora, ¿qué quieres que yo haga? Ya no te voy a perseguir, Jesús, decía Saulo, ya no. Ya no se va a hacer lo que yo quiera, Señor. Ahora se va a hacer lo que tú quieras, Señor. Tú vas a ser el Señor y yo voy a ser tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Doblegó su voluntad a Jesús. Usted doblegue su voluntad a Jesús también. De seguir haciendo su voluntad. De seguir haciendo lo que usted quiere. Lo que usted quiere lo ha llevado al pecado, ¿cierto o no? Lo que usted quiere lo ha llevado a hacer lo malo. Lo que usted quiere, a algunos los lleva a esclavizarlos en el alcohol, a otros los lleva a esclavizarlos a la droga. Lo que ellos quieren los lleva a esclavizarse al adulterio, a las fornicaciones, a la pornografía. A otros lo que ellos quieren los lleva a esclavizarlos a la mentira, y mentira tras mentira y mentira tras mentira. Lo que ellos quieren los ha llevado a esclavizarlos a la amargura, a los enojos, a los pleitos, a las iras. Lo que ellos quieren. Por eso Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te rindo mi vida a ti. Ya no se va a hacer lo que yo quiero, Señor, no. Ahora se va a hacer lo que tú quieres. Amén. El haber hecho lo que nosotros queríamos nos llevó al pecado y a la maldad, ¿o no? El haber hecho lo que nosotros queríamos nos llevó a satisfacer nuestros deseos carnales, egoístas y pecaminosos, ¿o no? A darle vuelo a la carne, ¿o no? Pero bendita luz del cielo que cuando nos brilló y nos ubicó su palabra, hablando a nuestros corazones de que estábamos mal con Dios, que lo estábamos persiguiendo a Él. Dijimos, sí es cierto, Señor, te he perseguido toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, desde mi juventud, desde mi adolescencia, he hecho lo malo delante de ti. ¿O no?
Acuérdese. Su adolescencia, su juventud, pecados en el área sexual, codicias, robos en algunos quizás, mentiras, pleitos, rencores, enojos, malas palabras, groserías. Dígame si no ha sido así. Bendita luz del cielo que resplandece en tu corazón para darte luz y entendimiento y claridad de cómo has vivido persiguiendo a Dios a través de toda tu vida. Caiga a tierra como Saulo. Si es cierto, Señor. Como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, Señor del cielo. Así es. Me arrepiento, perdóname. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Desde este día dejo de mandar yo. Desde este día dejo de reinar yo mi propia vida. Ahora vas a reinar tú mi propia vida. Y tú vas a ser el Señor y el que mande, y yo voy a ser el que va a obedecer. Aleluya, una vida rendida a Jesús, toda. Se acabó con el pecado, se acabó con la maldad, se acabó con los resentimientos y los rencores. Voy a perdonar, así es. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Voy a dejar el mundo y las vanidades, el amor al mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué predicaba Saulo? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Eso predicaba Pablo. Arrepiéntete. Así como yo me arrepentí, arrepiéntase usted también. Así como yo le cedí mi vida a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Usted también cédale su vida a Jesús. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Deje de hacer su voluntad usted ya. Comience a hacer la voluntad de Dios usted en su vida. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Sed llenos del Espíritu, dijo este hombre de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Llénate de Dios, hermano. Llénate de Dios, hermana. Llénate del Espíritu Santo en tu vida. Sé una persona de oración. Sé una persona de intercesión. Sé una persona de ayuno. Sé una persona que lea la palabra. Que puedas decir, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así es. Llénate del Espíritu. Imita a aquel que dijo, sed llenos del Espíritu. Predicando la palabra. Llenando todo el Evangelio. Señor, ábreme una puerta con mi vecina. Ábreme una puerta con mi vecino. Ábreme una puerta con mi compañero de trabajo. Sed llenos del Espíritu. Que así sea, Padre. Amén.